12. Las sanciones, premio y castigo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso el 6 de agosto de 1990 un conjunto de sanciones económicas contra Irak. Estas sanciones, aprobadas por la Resolución 661, prohíben las intervenciones extranjeras y las importaciones y exportaciones iraquíes, excepción hecha de determinados suministros médicos y humanitarios. Los depósitos y propiedad de Irak en el extranjero también están congelados desde entonces. La Resolución 986, 12 de abril de 1995, introdujo posteriormente otras salvedades, entre ellas la posibilidad de exportar petróleo a cambio de suministros humanitarios, oil for food, petróleo por alimentos. Pero los efectos de las sanciones sobre la población, así como su ineficacia a la hora de doblegar al régimen iraquí, provocaron fuertes críticas internacionales en el decenio transcurrido. Las sanciones, según fueron redefinidas por la Resolución 687, aprobada el 3 de abril de 1991, han perseguido diversos objetivos. Han pretendido eliminar el armamento iraquí de destrucción masiva, facilitar la liberación de los prisioneros de la guerra de 1991 y poner fin a cualquier relación de Bagdad con el terrorismo. La resolución también estableció las reparaciones de guerra impuestas al régimen de Saddam Hussein. Unos objetivos, en definitiva, que menos de 2 meses después de la expulsión de las tropas iraquíes de Kuwait contaba con un amplio apoyo internacional. El consenso era entonces total sobre la necesidad de que Bagdad cumpliera la prohibición de fabricar y almacenar 4 tipos de armas de destrucción masiva: nucleares, químicas, biológicas y sistemas de misiles. 12 años después, sin embargo, las sanciones no habían conseguido los objetivos trazados. Irak se ha empobrecido y está aislado, pero el régimen de Saddam Hussein no solo ha resistido, sino que se ha hecho más represivo. Las sanciones se han mantenido a causa de la insistencia de Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos gobiernos se han mostrado convencidos de que su continuidad conduciría inevitablemente a la caída del dictador. Esta política dejó hace tiempo de ser compartida por buena parte de los otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría comenzó a oponerse al conjunto de las sanciones contra Irak o a expresar serias reservas sobre su continuidad a finales de la década de 1990. En noviembre de 1999, el embajador holandés Peter van Balsum, entonces presidente del Iraq Sanction Committee, admitió ante el Consejo de Seguridad las frustraciones de los miembros no permanentes por la falta de información y transparencia en el proceso, supervisado especialmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos con derecho a veto. Para Washington, las sanciones, junto con las zonas de exclusión, áreas creadas por Irak por Estados Unidos y Gran Bretaña, así como el periódico hostigamiento militar, había que interpretarlas como una parte fundamental de la política de contención diseñada para derrocar a Saddam Hussein. Cuando las sanciones fueron impuestas en 1990, 4 días después de la invasión de Kuwait por parte de Irak, la mayoría de los analistas occidentales las recibió como una iniciativa innovadora y no violenta que podría obligar a Saddam Hussein a cumplir lo que la sociedad internacional le exigía. 12 años después, la presunta herramienta ética que podía significar la política de sanciones ha tenido como resultado un duro castigo para los civiles y un profundo empobrecimiento de la economía iraquí, lo que ha provocado graves dudas sobre la idoneidad de la iniciativa. Los precios los alimentos son 12.000 veces superiores a los de 1990. La UNICEF, United Nations Children's Fund, organización fundada en defensa de los derechos de la infancia, calcula que al menos 4.500 niños han muerto cada mes a consecuencia de las sanciones, y la clase media iraquí, que en principio podía ser la fuerza capaz de derrocar a Saddam, prácticamente ha desaparecido. El régimen, por el contrario, no se tambaleó durante este periodo. A mediados de la década de 1990, una etapa culminante para la política de sanciones, Saddam Hussein conoció un momento particularmente difícil. La economía estaba en las últimas. Los contactos de rebelión se sucedieron y la falta de recursos amenazó con debilitar el apoyo de los sectores más leales. Entre la amenaza del derrumbamiento de la economía y la posibilidad de un golpe de Estado, el régimen acabó aceptando, después de haberla rechazado por considerar que violaba su soberanía, la Resolución 986 del Consejo de Seguridad, por la que el máximo organismo internacional aprobó el programa de petróleo por alimentos, que posiblemente se convirtió en una tabla de salvación para Saddam.
La situación mejoró desde la entrada en vigor de la Resolución 986, que a partir de 1996 permitió la venta de petróleo iraquí por valor de unos 2.000 millones de dólares al semestre para adquirir productos de primera necesidad. Las sanciones evidentemente no han sido la causa de todos los males iraquíes. El régimen de Bagdad es el máximo responsable de los sufrimientos del pueblo iraquí, en primer lugar porque las sanciones se han mantenido ante su negativa a cumplir las exigencias de la sociedad internacional. Pero desde el momento en que el Consejo de Seguridad ha mantenido un férreo control sobre la actividad económica de Irak a través de las sanciones, el máximo organismo internacional ha compartido la responsabilidad sobre la precaria situación en la que ha vivido el país desde 1990. En teoría, al menos, se consideraba que la penuria se convertiría en un factor de presión contra el régimen, lo que podría conducir a su derrocamiento. El tiempo transcurrido, sin embargo, ha demostrado que esta suposición era simplista. De hecho, ha ocurrido todo lo contrario. El régimen que se trataba de cambiar no hizo más que resucitar a los beneficios generados por el contrabando de petróleo. Saddam Hussein añadió el dinero obtenido ilegalmente con la reventa de los productos intercambiados por crudo. Los efectos de las sanciones sobre la sociedad iraquí han sido desastrosos. No hay ninguna duda de que el castigo económico se ha cobrado víctimas entre la población civil, pero la cuestión es saber cuántas han sido estas. UNICEF, en un estudio realizado en colaboración con el Ministerio iraquí de Sanidad, ha calculado que la cifra de niños menores de 5 años muertos entre 1991 y 1998 se superó en unos 500.000 a las estadísticas de años anteriores. UNICEF partió de la base que le suministraron los índices de mortalidad en un periodo previo a las sanciones. En 1996, la Organización Mundial de la Salud hizo público otro informe sobre la situación en Irak entre 1989 y 1994 y comentó, comparando los niveles de mortalidad infantil y de mortalidad de los niños menores de 5 años durante el periodo anterior a la guerra, 1988-1989, con los del periodo de las sanciones desde 1990. Está claro que los índices de la mortalidad infantil se han duplicado y que los índices de mortalidad entre los niños menores de 5 años se ha multiplicado por 6. Richard Garfield, profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York, también ha realizado un estudio sobre las víctimas provocadas por las sanciones. Al contrario que UNICEF, Garfield minimizó las estadísticas suministradas por las autoridades iraquíes, pero concluyó que el número de niños menores de 5 años muertos entre 1991 y 1998 podría ser superior en unos 100.000 a los registrados en los 7 años anteriores. Tanto en el estudio del profesor Garfield como en el caso de UNICEF, las causas de todas las muertes contabilizadas no fueron adjudicadas directamente a las sanciones, pero los dos informes señalan a las sanciones económicas como la primera causa, habida cuenta de su impacto en alimentos, medicinas, agua y otros factores relacionados con la sanidad. En 1996, la periodista Leslie Stahl, del programa de televisión 60 Minutos, preguntó a Madeleine Albright, entonces embajadora de Estados Unidos ante la ONU, hemos oído que 500.000 de niños han muerto. ¿Merecía la pena pagar este precio? Albright contestó, creo que era una elección difícil, pero pensamos que había que pagar este precio. En 1995, el entonces secretario general de la ONU, el egipcio Boutros Ghali, admitió la existencia de fuertes dudas sobre la legalidad y la moralidad de las sanciones económicas. Boutros Ghali escribió entonces, las sanciones plantean el interrogante ético de si el sufrimiento infligido a grupos vulnerables es un método legítimo de ejercer presión sobre unos líderes políticos cuya conducta es poco probable que se vea afectada por el destino de sus súbditos. El 30% de la venta autorizada de petróleo iraquí se ha destinado a pagar anualmente las reparaciones de guerra a Kuwait y otro 4% a financiar la UNSCOM. La sentencia de Boutros Ghali fue posteriormente aceptada de manera implícita por el Concejal de Seguridad. Después de Irak, el Consejo de Seguridad decretó sanciones económicas contra la República Federal de Yugoslavia, resolución 757 del 30 de mayo de 1992, y contra Haití, resolución 917 del 6 de mayo de 1994, pero ambas sanciones fueron suspendidas en mayo y septiembre de 1994 respectivamente. Desde entonces, las sanciones contra Irak han sido las únicas de este tipo en vigor. Kofi Annan, secretario general de la ONU, manifestó, de la misma manera que debemos reconocer la importancia de las sanciones para haber cumplido la voluntad de la comunidad internacional, también debemos reconocer que las sanciones son un instrumento contundente que hiere a amplios sectores de la población que no son parte de los objetivos perseguidos.
Las críticas a las sanciones contra Irak cobraron más fuerza a finales de 1998, cuando su legitimidad fue puesta en entredicho por las denuncias de que Estados Unidos se sirvió de los equipos de inspectores de la ONU para encubrir acciones de espionaje en Irak. Los inspectores redactaron entonces un informe sobre el estado de los arsenales iraquíes, seguramente bajo presiones estadounidenses, y a continuación se precipitaron los acontecimientos. En diciembre de 1998, las tácticas obstruccionistas de Bagdad, resumidas en la negativa a permitir el acceso a los palacios presidenciales, abrieron el camino a la retirada de los inspectores. Horas después, Estados Unidos y Gran Bretaña prepararon un ataque aéreo y el presidente de la Comisión Especial de la ONU para el Desarme, Special Commission on Iraq, UNSCOM, Richard Butler, cumplió la advertencia de retirar los inspectores. Los ataques aéreos que comenzaron el 16 de diciembre se prolongaron durante 4 días y los inspectores ya no regresarían a Irak hasta finales de noviembre de 2002, cuando se reanudaron las investigaciones a raíz de la resolución 1441, por la que bajo el patrocinio de Estados Unidos se formuló un ultimátum a Saddam Hussein. En junio de 1999, una subcomisión de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos publicó un informe realizado por Mark Bossuyt, un experto belga, en el que se califica a las sanciones contra Irak de inequívocamente ilegales y se afirma que han causado un desastre humanitario comparable a las peores catástrofes de las últimas décadas. Este informe, que meses después fue analizado por un comité de la ONU, desató la ira del embajador estadounidense en Bélgica, George Moose, que tildó el informe de incorrecto, sectario e incendiario. Las sanciones internacionales también han tenido, sin embargo, efectos negativos para el régimen de Saddam Hussein. La mayoría de la población kurda que en el norte ha escapado al control de Bagdad, merced a la protección de las fuerzas estadounidenses y británicas, ha logrado una considerable autonomía económica a resultas del dinero procedente del contrabando tolerado del petróleo iraquí hacia Turquía, lo que sin duda ha aumentado sus ansias de autogobierno. Para los asirios cristianos, por el contrario, las consecuencias de las sanciones han sido muy distintas. Para participar de los beneficios del programa Oil for Food en el norte de Irak, una región que se reparte en los partidos kurdos y el régimen de Saddam Hussein, los asirios, como los turcomanos, han debido renunciar a su identidad en los documentos oficiales y registrarse como árabes o kurdos, los grupos étnicos oficialmente reconocidos, y si no lo han hecho, han sido discriminados.